¿Cuánto vale la lealtad cuando el cuerpo deja de responder? Esa fue la pregunta que me hice mientras leía el mensaje en la pantalla. 5 palabras, frías, secas, definitivas. No puedo vivir así, lo siento. Y justo debajo, una notificación bancaria. Nuestra cuenta conjunta vacía. El mismo día en que me dijeron que no volvería a caminar, mi esposa decidió marcharse. No dejó una nota. No hubo discusión. Solo ausencia. Mi nombre es Mateo. Tengo 35 años. Antes del accidente, trabajaba como operador de maquinaria pesada en obras civiles. Me encantaba mi trabajo. Me sentía fuerte, útil, capaz. Hoy, desde una silla de ruedas, me siento más fuerte que nunca. Pero no fue siempre así. Hubo días oscuros, silencios que dolían más que los huesos rotos. Esta no es solo una historia de dolor. Es una de esas historias de venganza que no nacen del odio, sino de la dignidad. Porque a veces la mejor forma de venganza no es hacer daño, sino levantarse cuando todos esperaban verte hundido. Quédate conmigo. Esta historia no trata solo sobre una traición. Trata sobre cómo reconstruirse pieza por pieza, hasta convertirse en alguien más completo que antes de romperse. Era martes. Recuerdo el cielo despejado, la música suave en la radio y el olor a tierra mojada después de la lluvia del día anterior. Había terminado un turno nocturno agotador en una obra a las afueras de Guadalajara y me dirigía a casa. Tomé una curva como cualquier otra, pero no vi el camión detenido a mitad de la vía hasta que fue demasiado tarde. Todo ocurrió en segundos. El crujido del metal, el estallido de los cristales y luego el silencio. Un silencio denso, como si el mundo se hubiera apagado de golpe. Desperté en el hospital, rodeado de monitores y cables. No sentía las piernas. Intenté mover los pies. Nada. Una enfermera me sostuvo la mirada y, sin decir una palabra, me acarició el hombro. Después vino el médico. Daño irreversible en la médula espinal. Paraplegia. No volverás a caminar, dijo con voz profesional, pero sin crueldad. Me miró esperando una reacción. Yo solo respiré hondo y asentí. No lloré, no grité. Aún no comprendía lo que eso significaba. Horas después, llamé a mi esposa, Claudia. Su voz sonó nerviosa, tensa. Le conté lo esencial: el accidente, el diagnóstico, lo que me habían dicho. Me prometió que iría de inmediato. Pero pasaron 6 horas y no apareció. Luego me escribió un mensaje diciendo que estaba saturada de trabajo, que iría al día siguiente. No me molesté. Aún quería creer en lo mejor. Claudia llegó al hospital la tarde siguiente, con el rostro cubierto de maquillaje y el gesto tenso. Me dio un beso rápido en la frente, sin calidez. Me preguntó si recordaba algo del accidente, cuánto tiempo estaría internado, si los seguros cubrían todo. No preguntó cómo me sentía, solo si habría que vender algo. La noté distante, como si hablara con un desconocido. Esa fue la primera grieta. Los días siguientes en el hospital fueron un desfile de pruebas, rehabilitación inicial y noches en vela. Claudia apenas pasaba unas horas. Siempre tenía algo urgente que atender. Un día llegó con un sobre con papeles del banco. Dijo que necesitaba mover fondos para estar al día con los pagos. Firme sin sospechar. Después supe que había transferido dinero a una cuenta solo a su nombre. Cada noche, desde la cama, pensaba en todo lo que había construido. La casa, el auto, los ahorros, y ahora todo se sentía frágil, incierto. Pero todavía no sabía lo peor. No imaginaba que mi accidente, además de dejarme sin piernas, también me dejaría sin ella. Lo que parecía un accidente de tránsito se estaba convirtiendo en un punto de inflexión.
Mi vida no se había roto solo físicamente. Se estaba desarmando emocionalmente y ni siquiera me había dado cuenta. Esa fue la verdadera caída, no la que me dejó en una silla, sino la que me dejó solo. Y aún faltaba lo más doloroso. Las primeras semanas después del accidente fueron una mezcla de medicamentos, ejercicios de rehabilitación y una niebla mental constante. Pero en medio de esa bruma, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Claudia, que al principio aparecía cada 2 o 3 días, empezó a poner excusas cada vez más vagas. Reuniones inesperadas, viajes por trabajo, cansancio extremo. Su presencia fue diluyéndose, como si la realidad de mi nueva condición la incomodara más que cualquier obligación laboral. Un viernes por la tarde, cuando vino a visitarme, dejó su bolso en la silla sin darse cuenta de que había quedado abierto. Vi sobres con extractos bancarios. No dije nada, pero cuando se fue, llamé a un amigo de confianza y le pedí que me ayudara a revisar nuestras cuentas en línea. Lo que encontré me heló la sangre. Nuestra cuenta conjunta, en la que teníamos más de 120,000 pesos ahorrados durante 5 años, estaba prácticamente vacía. Transferencias hechas en las últimas 2 semanas a una cuenta que yo no reconocía, a nombre de ella. Además, descubrí que había vendido sin consultarme el auto secundario, uno que estaba a su nombre pero que usábamos juntos. Nunca mencionó nada, nunca pidió opinión, solo lo hizo. La traición no llegó con gritos ni con lágrimas. Llegó con silencios, con omisiones calculadas, con decisiones tomadas a mis espaldas mientras yo intentaba volver a sentirme humano. Ella venía, me sonreía forzadamente, me hablaba de su cansancio, y luego se iba a retirar nuestro dinero. Me cuidaba con una mano y me quitaba con la otra. Un día, sin previo aviso, no vino. Ni una llamada, ni un mensaje. Pasaron 2, 3 días. El lunes siguiente, el conserje del hospital me entregó un sobrenombre mío. Dentro había una nota escrita a mano con su caligrafía. No puedo con esto. Lo intenté, pero no soy fuerte como tú. Perdón. Perdón. Esa fue la palabra que eligió después de desaparecer y vaciar nuestras cuentas. Intenté llamarla, pero su número estaba fuera de servicio. Escribí por correo. Silencio. Empecé a sospechar que no era solo una fuga emocional. Empecé a pensar que todo lo que había hecho desde el accidente había sido parte de un plan frío y cuidadosamente ejecutado. Un abandono premeditado disfrazado de confusión. Y entonces ocurrió algo que me lo confirmó. El banco me llamó para avisar que una cuenta secundaria a mi nombre, abierta tiempo atrás como fondo de inversión, había sido accedida por otra persona que presentó una copia de un poder falsificado. La firma no era mía. Ahí entendí que Claudia no se había ido porque no soportaba verme así. Se había ido porque ya no podía seguir fingiendo. Y en su huida desesperada, quiso llevarse hasta lo último que me quedaba. Pero lo que ella no sabía es que yo todavía tenía algo que no podía robarme: memoria, documentos y dignidad. La confirmación de que Claudia había intentado acceder ilegalmente a una cuenta mía no fue solo una traición, fue una declaración de guerra. Lo entendí en el fondo del alma. Ella no se había marchado por miedo o debilidad. Lo había hecho con cálculo, con la convicción de que yo, roto, dependiente, no podría hacer nada para detenerla. Pero se equivocaba. Una semana después de aquella carta suya dejada en el hospital, me dieron el alta. Volver a casa fue una experiencia extraña. Mis piernas ya no respondían, pero mi mente estaba más alerta que nunca. Cuando llegué en la ambulancia, lo primero que noté fue que la cerradura había sido cambiada. Me dejaron en la entrada. Nadie contestó. Llamé a un cerrajero. Al entrar, encontré lo que temía: armarios vacíos, sus ropas ausentes,
documentos importantes desaparecidos. El cuadro de nuestra boda ya no estaba sobre la repisa. Solo quedaban huellas de movimiento, espacios vacíos en los estantes y en mi pecho. Lo peor no fue lo material, fue el silencio. La forma en que alguien puede desaparecer de tu vida como si nunca hubiera estado ahí. Como si 5 años de vida juntos pudieran ser borrados en un fin de semana. Revisé el correo acumulado. Había un aviso legal, una solicitud de separación firmada por ella. No pedía conversar, no pedía explicación. Solo solicitaba disolver el matrimonio y reclamaba, además, la mitad del valor de la casa y una pensión mensual por haber sacrificado sus años productivos cuidando del hogar. Sí, la misma casa que ahora había vaciado. La misma pensión que pretendía recibir mientras yo luchaba por subir una rampa en silla de ruedas. En ese momento, no me derrumbé. Me detuve. Respiré. Cerré los ojos y recordé una frase que mi abuelo solía decir. Cuando el dolor es profundo, el alma se vuelve afilada. Y la mía, ahora, era filo puro. Llamé a la única persona en quien confiaba plenamente, Martín, mi primo, abogado de familia. Él había estado conmigo en los momentos más duros de la adolescencia. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Y luego dijo, esto no es solo una separación. Es un abandono deliberado en situación de discapacidad. Y eso, Mateo, eso tiene consecuencias legales. Esa misma tarde, Martín vino a casa con una carpeta y su computadora. Empezamos a documentar todo. Fecha del accidente, movimientos bancarios, capturas de pantalla de los intentos de acceso no autorizados, la nota escrita a mano que dejó, las transferencias. Incluso el intento de falsificar mi firma. Teníamos más que rabia. Teníamos pruebas. Mientras tanto, recibí un mensaje de voz desde un número desconocido. Era ella. Su tono era tranquilo, casi cínico. Mateo, yo sé que estás dolido, pero necesitamos resolver esto de manera adulta. Yo tengo derecho a mi parte. No quiero pelear. No respondí. Ya no era tiempo de hablar. Era tiempo de actuar. Porque Claudia no se había ido por accidente, y yo tampoco pensaba quedarme quieto por el mío. La silla de ruedas no me haría indefenso. Me haría imparable. Y apenas comenzaba. Esa noche, mientras Martín revisaba nuevamente los documentos, me quedé solo en la sala, rodeado por un silencio espeso. Tenía en las manos la nota que Claudia había dejado en el hospital, y por primera vez en semanas, permití que los recuerdos se abrieran paso sin resistencia. No solo estaba enfrentando una traición reciente, había ignorado señales durante años, y ahora esas señales gritaban en mi memoria. Conocí a Claudia en una fiesta organizada por un amigo en común. Ella era brillante, rápida con las palabras, encantadora en público. Trabajaba en una empresa de diseño de interiores y tenía ese aire de mujer decidida, que sabía lo que quería. Yo, en cambio, venía de familia humilde, con las manos marcadas por el trabajo y los sueños pequeños pero reales. Una casa, una pareja estable, una vida tranquila. Durante el primer año todo fue una especie de espejismo perfecto. Me admiraba por mi ética de trabajo, por cómo cuidaba de mi madre enferma, por cómo podía arreglar cualquier cosa con mis propias manos. Pero con el tiempo, esos gestos dejaron de parecerle nobles y empezaron a parecerle ordinarios. Recuerdo una conversación en la cocina, un domingo cualquiera. Yo hablaba emocionado de un proyecto de ampliación en la obra y ella me miró con una sonrisa helada. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de rubro? Digo, hacer algo que tenga más proyección. ¿Proyección? Pregunté. ¿Te refieres a ganar más dinero? No solo eso, a algo que te haga crecer. Que no te tenga con el overol lleno de polvo todos los días.
Me dolió, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si mi trabajo, que sostenía nuestra vida, fuera una carga para su imagen. Luego vino el comentario sobre su amiga cuyo esposo trabajaba en finanzas, o la vez que insinuó que deberíamos mudarnos a una zona más acorde con sus círculos. Yo lo ignoré. Pensé que eran diferencias normales en toda relación, pero ahora todo encajaba. Claudia nunca quiso construir conmigo. Solo esperaba que yo creciera a la medida de sus expectativas. Y cuando el accidente me dejó sin la posibilidad de ascender, su decisión fue simple: reemplazarme por la vida que siempre quiso, aunque tuviera que pisotear lo que habíamos vivido. Yo había amado a una versión de ella que ya no existía, o tal vez nunca existió, y esa fue mi ceguera. Mientras repasaba aquellos recuerdos con un nudo en la garganta, Martín me interrumpió desde la cocina con una voz firme. «Mateo, ¿tú recuerdas y registraste formalmente la propiedad del terreno que heredaste de tu abuelo?» Asentí lentamente. Antes del accidente, justo unas semanas antes, mi abuelo paterno había fallecido y me había dejado una pequeña propiedad en un pueblo cercano a Valle de Bravo. Un terreno con una cabaña antigua, medio olvidada pero con gran valor. Recuerdo que, al enterarme, Claudia no mostró mucho interés. Solo dijo: «Tendremos que ver si eso vale algo realmente». Yo, sin pensarlo demasiado, había seguido el consejo de mi tío Joaquín, notario retirado. Registré el terreno a mi nombre personal y abrí una cuenta nueva para los posibles ingresos de una futura venta. Ni Claudia ni nadie más lo sabía. Martín me miró con una sonrisa discreta. «Eso, Mateo, puede ser una pieza clave». Pasamos los días siguientes recopilando cada documento que pudiera ser relevante: la escritura del terreno, los registros de la cuenta de inversión personal, los recibos de transferencia firmados antes del matrimonio. Incluso encontramos un archivo en mi correo que contenía una conversación con un asesor fiscal donde me recomendaban mantener separados ciertos bienes heredados por temas legales. Yo había seguido el consejo por inercia. Ahora, sin saberlo, me había blindado. Pero había más. Durante los primeros meses de casado, y por insistencia de Claudia, habíamos hecho un testamento conjunto para protegernos en caso de accidente. Años después, por recomendación de mi madre, lo revisé y redacté una versión individual actualizada, eliminando la cláusula que le cedía a ella parte de mis bienes personales en caso de fallecimiento. Nunca se lo mencioné. Pensé que no haría falta. Ella tampoco volvió a preguntar. Martín, al revisar ese testamento, me dijo en voz baja: «Esto es oro, Mateo. Ella no tiene idea de lo que está fuera de su alcance. Con su ayuda, iniciamos una acción para congelar temporalmente cualquier movimiento sobre bienes compartidos hasta que se resolviera el proceso de separación. También ordenamos que se auditaran los movimientos en la cuenta conjunta desde el día del accidente. Todo documentado, todo con sello legal. Claudia no solo había actuado con frialdad, lo había hecho dejando rastros. Y eso, en el mundo jurídico, vale más que una confesión. Lo que ella tampoco sabía es que aún conservaba en una carpeta antigua varios mensajes de texto y correos electrónicos suyos, donde me delegaba la gestión total del hogar, el pago de servicios y decisiones económicas. En uno incluso me decía: «Confío en que tú lo manejes todo, yo no entiendo de bancos». Ese mensaje, que antes me parecía insignificante, ahora era evidencia de cómo se desentendió de los asuntos económicos. No podía, entonces, reclamar derechos sobre decisiones que ella misma me había delegado por escrito. Cada paso que dábamos con Martín no era solo para defenderme, era para desmontar, punto por punto, el castillo de mentiras que Claudia había construido. Ella pensaba que yo estaría demasiado débil para reaccionar,
que mi nueva vida en silla de ruedas significaba vulnerabilidad legal y emocional. Pero lo que ignoraba es que, en medio de mi silencio, yo también había hecho mi parte. Y ahora era mi turno. Una semana después de haber congelado los movimientos bancarios y documentado cada irregularidad, recibimos la primera señal de que Claudia no pensaba rendirse fácilmente. Llegó una carta de su abogado, un nombre que reconocí de inmediato. Fernando C., un especialista en divorcios rápidos de parejas con alto patrimonio. El tono de la carta era frío, casi ofensivo. Exigían la mitad del valor de la casa, una compensación mensual y el 30% de cualquier ingreso futuro derivado de herencias, inversiones u otros bienes durante el tiempo del matrimonio. Martín apenas terminó de leer y soltó una carcajada seca. Van a intentar presionarte con todo, porque creen que estás acorralado. Pero yo ya no estaba acorralado. Y teníamos más que argumentos. Teníamos pruebas, silencios documentados, contradicciones y, sobre todo, movimientos previos que ella desconocía por completo. Había una jugada que Martín preparó con precisión quirúrgica. Enviar, antes de responder formalmente a su abogado, una notificación al registro público donde constaba que la propiedad de Valle de Bravo era un bien heredado, no sujeto a repartición conyugal. Eso dejaba fuera la propiedad más valiosa de todo el patrimonio. Lo siguiente fue aún más potente. Claudia había firmado meses antes, sin darse cuenta, un acuerdo de cesión parcial sobre los ingresos de una venta inmobiliaria en la que habíamos invertido juntos. Ella creyó que estaba firmando solo una autorización bancaria, pero lo que firmó fue un documento redactado por el notario del proyecto que la desvinculaba legalmente de cualquier beneficio futuro. Era legal y definitivo. Cuando su abogado recibió copia del documento con su firma, lo siguiente fue una llamada directa de Claudia. Esta vez, sin rodeos. Mateo, esto se está saliendo de control. Yo solo quiero lo que me corresponde. Me quedé en silencio. Tú sabes que yo estuve ahí durante años, hasta que dejaste de estarlo, hasta que vaciaste cuentas y cambiaste cerraduras. Estaba asustada. No sabía cómo manejar todo esto. Entonces no lo manejes, dije, porque ya no tienes nada que manejar. Bloqueé su número después de esa llamada. Esa misma tarde, recibimos otro golpe bajo, un intento de acceso no autorizado a la caja de seguridad donde tenía documentos clave. Afortunadamente, el banco tenía cámaras y control de llaves. No pudo abrirla, pero nos indicó algo clave. Claudia tenía ayuda. Alguien, desde dentro, le estaba filtrando información. Martín fue claro. Vamos a alimentar esa filtración con información falsa. Comenzamos a mover piezas como si fuera una partida de ajedrez. Llamé a un conocido del mundo inmobiliario, dejé caer, en una llamada aparentemente casual, que planeaba vender una parte del terreno por una cifra considerable. También hablé con el banco de inversión sobre una supuesta intención de liquidar mi cuenta de retiro anticipadamente para cubrir gastos médicos urgentes. 3 días después, llegó una nueva carta del abogado de Claudia. Esta vez, reclamaban el 50% de toda futura venta de terrenos familiares e instrumentos de ahorro generados durante el matrimonio. Era el indicio que esperábamos. Mordieron el anzuelo. Martín me miró, satisfecho. Ya no están negociando desde la fuerza. Están negociando desde el miedo. A partir de ese momento, cada paso que dimos estuvo diseñado para exponer su verdadera intención. No la justicia, no la compensación, sino la codicia. Y ahora que la balanza comenzaba a inclinarse, el tablero estaba listo para el jaque mate. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperábamos. Tal vez porque los argumentos eran sólidos, o tal vez porque la presión empezó a hundir al equipo de Claudia. En cuestión de semanas,
Su abogado pasó de enviar amenazas formales a solicitar conversaciones informales para llegar a un acuerdo amistoso. Pero ya era tarde para eso. Martín presentó oficialmente una demanda por abandono en situación de discapacidad, sustentada con las fechas clave: el día del accidente, la fecha en que Claudia vació las cuentas, el intento de falsificación de firma y el cambio de cerraduras mientras aún estaba hospitalizado. A eso se sumaron los registros bancarios, las capturas de pantalla de transferencias, la nota manuscrita de despedida y el intento frustrado de acceder a mi caja de seguridad. El juez asignado al caso no ocultó su incomodidad con la situación. En la audiencia preliminar, cuando Claudia argumentó que había actuado bajo estrés emocional y que no estaba preparada para asumir una vida con una persona discapacitada, el juez solo hizo una pausa larga y dijo: «Señora, ¿usted firmó el acta matrimonial?» «Sí», respondió con voz temblorosa. Entonces lo que no estaba preparada era para el compromiso, no para la discapacidad. En ese instante, su mirada cambió. Pasó de segura a desarmada. Su abogado intentó negociar. Ofrecieron devolver una parte del dinero, siempre que yo renunciara a reclamar cualquier derecho sobre la casa. Martín rechazó la propuesta sin pestañear. «No es cuestión de dinero», dijo. «Es cuestión de principios». Durante el juicio, uno de los testimonios más duros fue el de la enfermera que me atendió los primeros días. Contó cómo, al preguntarme por mi esposa, yo respondí con un hilo de voz: «Dice que está ocupada, que vendrá mañana». A los ojos del tribunal, esa frase no fue solo triste, fue una prueba más del abandono emocional en un momento crítico. También presentamos el informe del banco donde constaba el intento de falsificación de documentos y el vídeo donde una mujer, claramente Claudia, intentaba acceder a la caja de seguridad. Todo sumaba. El veredicto fue claro. Se declaró el abandono injustificado, la manipulación de bienes en perjuicio de una persona vulnerable y el intento de ocultamiento patrimonial. El juez dictaminó que Claudia debía reintegrar el total del dinero retirado, renunciar a cualquier reclamo sobre bienes heredados o gananciales y hacerse cargo de los costos legales del proceso. Salimos del tribunal en silencio. Yo no sentía alegría, sentía alivio. No era venganza lo que buscaba, era respeto. Claudia no solo me había abandonado físicamente, había querido borrar mi dignidad. Y ahora, el sistema le había recordado que el amor puede romperse, pero la justicia, cuando llega, puede ser más fuerte que cualquier traición. Martín me puso la mano en el hombro y dijo con calma: «Esto no borra el dolor, Mateo, pero te devuelve el control». Y por primera vez en mucho tiempo, asentí con una sonrisa pequeña, pero firme. Después del juicio, no hubo celebraciones, no hubo fiesta, ni brindis. Solo una profunda exhalación al cruzar la puerta de mi casa, la misma que Claudia había querido arrebatarme. Y aunque las paredes seguían siendo las mismas, todo se sentía distinto. No porque ella ya no estuviera, sino porque yo ya no era el mismo. Durante semanas me dediqué a lo esencial: pagar deudas, cerrar cuentas conjuntas, recuperar mi rutina. Poco a poco volví a hacer cosas que antes parecían imposibles. Aprendí a cocinar desde mi silla, a subir rampas con fuerza de brazos que no sabía que tenía, a vivir solo y con silencio, sin que el silencio doliera. Una tarde de otoño, tomé una decisión que había estado postergando: vender la casa y empezar de nuevo. Me fui a un pequeño pueblo en las afueras de Querétaro, donde el aire era limpio, la vida más tranquila y nadie me miraba con lástima. Compré una casa adaptada, con espacio suficiente para moverme libremente, y con un pequeño taller en el fondo donde pude volver a hacer lo que siempre amé: trabajar con las manos. Empecé a reparar muebles antiguos. Algunos vecinos se acercaban por curiosidad, luego por admiración.
Pronto llegaron encargos. No me hice rico, pero volví a sentirme útil. Cada silla restaurada, cada mesa lijada, era como reconstruir un pedazo de mí mismo. Una tarde, recibí un mensaje de voz de Claudia. Un número desconocido, pero su voz era inconfundible. Mateo, me enteré del fallo. Solo quería decirte que, aunque no esperes esto, lo siento. Me equivoqué. Pensé que no iba a poder con todo. Fui cobarde, pero me alegra saber que estás mejor. Pausa. Silencio. Si algún día quieres hablar. No terminé de escuchar el mensaje. Lo borré sin responder. Ese mismo día, terminé de restaurar una vieja banca que había estado meses arrumbada. La pinté, le di 2 capas de barniz y la coloqué en la entrada de casa. No para sentarme a esperar a nadie, sino como símbolo de lo que ahora soy. Alguien que aprendió a vivir con lo que quedó y a transformarlo en algo nuevo. Volví a ver a Martín, quien ahora pasaba de vez en cuando los fines de semana. También retomé contacto con Camila, una amiga de la infancia que había escuchado todo lo que pasó y me escribió con una calidez que me sorprendió. Las conversaciones con ella eran ligeras, humanas, sin presiones. No sé en qué terminará eso, y no me preocupa. Por ahora, solo sé una cosa: sobreviví. Y no solo al accidente o al abandono, sino a mí mismo. Me reconstruí con mis propias manos, con dolor, sí, pero también con dignidad, la misma que nadie podrá quitarme nunca más. A veces creemos que las peores historias son las de quienes fueron traicionados, pero las más poderosas historias de venganza no son las que se gritan, sino las que se viven con silencio, estrategia y transformación. Mi cuerpo cambió para siempre, sí, pero fue el alma la que aprendió a levantarse desde un lugar más profundo. Claudia no solo me dejó, me empujó, sin saberlo, hacia una versión de mí que jamás habría conocido si todo hubiera seguido normal. Aprendí que uno puede perder casi todo y aún así conservar lo esencial: el carácter, la memoria, la dignidad. Cuando alguien te abandona en tu momento más vulnerable, lo que pierdes no es amor, es el disfraz de lo que nunca fue real. Y cuando el sistema funciona, cuando la verdad se defiende con hechos, no con gritos, la justicia también puede sanar. Hoy, sigo en silla de ruedas, pero me muevo con más fuerza que nunca. Si esta historia te tocó o conoces a alguien que ha vivido algo parecido, cuéntalo en los comentarios. A veces, compartir es el primer paso para reconstruirse. Comenta esto si te pasó algo similar. Esto me pasó a mí. Y si te gustan este tipo de historias reales y humanas, suscríbete y comparte. Puede que le cambie el día o la vida a alguien más.